Hebreos capítulo 11, versículo 7, familia, por favor. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Padre, muchas gracias por esta tarde. Gracias por permitirnos reunirnos en este lugar para escuchar tu palabra. La idea es eso, que escuchemos tu palabra, que escuchemos, bendito Dios, eso que tú nos quieres hablar, eso que tú inspiraste y que lo dejaste, bendito Dios, justamente para que nosotros fuéramos edificados. En el nombre de Jesús abrimos nuestro corazón y nuestra mente para que tú siembres una semilla especial en nuestros corazones el día de hoy. En Cristo Jesús, muchísimas gracias. Amén y amén. Tomen su lugar, familia, por favor. Voy a tratar de recordar un poquito de qué estamos hablando. Estamos hablando de la fe. El autor de Hebreos en el capítulo 10 termina diciendo que el justo por la fe vivirá, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Entonces, a partir de allí, el autor, a partir del capítulo 11, el autor nos dice y nos habla un poquito de la fe, ¿se acuerdan? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después de decirnos esto, él nos empieza a mostrar cómo se ve la fe en los héroes o en la gente del Antiguo Testamento. Vimos un poquito de Abel, hablamos un poquito de Enoc, hablamos un poquito de Noé. Y después de Noé empezamos a hablar de Abraham. Ya vimos algunas cosas respecto a Abraham, pero el día de hoy vamos a hablar de un punto súper especial o particular en la vida de Abraham. Lo que le sucedió a Abraham en este texto no le sucedió a ningún otro en el Antiguo Testamento. Mire lo que pasó en el versículo número 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe, vamos a leerlo de nuevo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Miren, la fe siempre va a ser consecuente. Es decir, la fe siempre me va a hacer a mí obrar, hacer algo. La fe, cuando está estática, significa que tiene un problemita por ahí. Acuérdense que la fe sin obras es muerta. O sea, es como si no hubiera fe. Entonces miren lo que pasa con Abraham. Cuando Abraham es probado, él inmediatamente, pareciera que sin chistar, sin cuestionar a Dios, ofrece a Isaac. Entonces, miren lo interesante de esto. Cuando estuvimos hablando en este primer bloque, en versículos anteriores, acerca de la fe de Abraham, nos dimos cuenta que Dios le hace una promesa a Abraham, ¿no? Y Abraham por la fe empieza a caminar sobre esa promesa, ¿no? ¿Cuál promesa? De que en él iban a ser benditas las familias de la tierra, que iba a ser de él una nación grande, que iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Todo eso lo vimos y Abraham de alguna manera abraza esa promesa, siempre teniendo en cuenta que su ciudadanía no es de esta tierra, sino del cielo, ¿no? Entonces todo esto parece bonito en el sentido de la fe. Pareciera que la fe que está teniendo Abraham lo está llevando hacia cosas padres, ¿no? Hacia poseer una tierra, hacia ser una nación grande, hacia que las familias sean benditas y demás. Pero miren, en medio de este camino de la fe nos vamos a encontrar con ciertas situaciones. Probablemente seamos probados, familia. Probablemente seamos probados. Y estas pruebas lo que van a dejar ver es nuestra verdadera condición, la verdadera condición de nuestro corazón. Una prueba, seguramente ustedes han pasado por muchas pruebas. No tengo por qué listar nada. Ustedes han pasado por muchas pruebas, yo he pasado por pruebas. En general hemos sido probados. Y es en la prueba, familia, donde tenemos que echar mano de la fe para poder salir adelante. Es la fe la que nos va a sacar a flote. Es la fe la que nos va a ayudar a que esa situación empiece a generar lo que tiene que generar en nosotros.
cuando estamos en medio de una prueba y no hacemos uso de la fe, lo más seguro es que vamos a ceder ante la prueba. Vamos a terminar rendidos, vamos a terminar derrotados, porque no tendríamos los recursos para salir adelante. Podríamos echarle súper ganas, podríamos aventarnos los mejores videos o los mejores cursos de superación, de motivación y demás, pero sin la fe, familia, resulta complicadísimo salir de la prueba. Entonces, Abraham es puesto a prueba porque Dios le pide que ofrezca a su hijo. Miren, vamos a Génesis, por favor. Génesis capítulo número 22, vamos a ver cómo estuvo esa situación, porque parece sencillo, parece sencillo que por la fe Abraham haya ofrecido a Isaac, pero bueno, las implicaciones de esa situación, de eso que Dios le pidió a Abraham, no son cualquier cosa. Génesis capítulo 22, versículo 1. Vamos a leer un poquito acerca de esto, familia. Miren, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que leímos en el libro de Hebreos, lo estamos viendo aquí ya reflejado, pero justo en la historia, justo cuando sucedió. Dios prueba a Abraham y le dice a Abraham, y él responde, heme aquí, versículo 2. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Necesitamos ver esta historia justo en medio del contexto de la fe. Abraham, en cuanto Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, él decidió obedecer a Dios de manera inmediata, ¿no? Se olvidó Abraham de su descendencia, de sus padres. Se olvidó Abraham de que ahí tenía su casa, de que ahí lo tenía todo prácticamente, y lo que hace Abraham es obedecer a Dios completamente. Dios entonces pone a prueba a Abraham para sacrificar no cualquier cosa, familia. Le está pidiendo aquello que es el resultado de la misma promesa que Dios le había dado. No sé si me explico. Leímos que Abraham estaba ofreciendo prácticamente al hijo que amaba, y lo ofreció al mismo Dios que le había hecho la promesa que de él iba a ser una nación grande. Suena contradictorio que Dios le haya prometido esto a Abraham y que después se lo haya pedido como un sacrificio. Si nos ponemos a pensar, lo que Dios le está pidiendo a Abraham es algo que solamente lo ofrecían los pueblos paganos. Ofrecer la vida o el sacrificio de personas, de personitas, a dioses que no eran Dios. Dios, por supuesto, cuando usted empieza a leer todo el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que Dios no hace este tipo de cosas, que Dios aborrece este tipo de cosas. Pero Dios usó esto por la cultura que ya traía Abraham. Abraham viene de un pueblo pagano, y en este pueblo pagano seguramente se veían este tipo de cosas. Para Abraham fue extraño que Dios lo pidiera, porque hasta ese momento no le había pedido esas cosas. Pero Abraham lo que hizo al final fue simplemente dejar a un lado su criterio, dejar a un lado su cultura, dejar a un lado lo que él pensaba, y obedeció a Dios. Aunque esto implicaba que él iba a perder
esta pequeña esperanza que ya tenía de ver cumplida la promesa de Dios. No sé si me estoy explicando. Al final, Abraham decide llevar a su hijo hasta un punto en el que él ya lo había dado por perdido. Aunque su hijo sigue vivo aquí, desde el momento en que Abraham tomó sus cosas para salir a este monte que Dios le pidió, Abraham prácticamente ya estaba considerando a su hijo como perdido. Sin embargo, había algo en la fe de Abraham que sabía él que si Dios le había prometido hacer de él una nación grande, Dios lo iba a cumplir. ¿Cómo? Él no sabía. ¿Qué pasa con nosotros, familia? Sucede exactamente lo mismo. Es muy probable que Dios nos pruebe de diferentes maneras y a veces nos prueba pidiéndonos aquellas cosas que más amamos, aquellas cosas que nosotros atesoramos en el corazón, porque el hijo de Abraham era su mayor tesoro. Ahora, la respuesta de Abraham nos dice mucho acerca de cómo deberíamos nosotros acercarnos a Dios respecto a lo que le ofrecemos. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando Dios nos pide algo, probablemente eso que nos está pidiendo va a ser algo que nosotros amemos con todo el corazón, atesoremos con todo el corazón, y al final lo que Dios va a ver es si nosotros estamos dispuestos a entregárselo, ¿no? En esta ocasión, Dios está probando a Abraham. Abraham no sabe que Dios al final lo va a detener, ¿no? Vamos a leer el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. ¿Se imaginan al pequeñín? No sé cómo, si ustedes se imaginan a un chiquitín de 3, 4, 5 años. No, probablemente Isaac en esta escena ya tiene 15, 16, 17 años. Es un jovencito ya. Es un jovencito, tiene la suficiente fuerza para salir corriendo, para escaparse de su papá, pero al final es un hijo que ha crecido con un papá que sabe obedecer. Por lo tanto, el hijo está aprendiendo también obediencia. Padre mío, le dice Isaac a Abraham, y él le responde: heme aquí, mi hijo, y le dice: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8, y responde Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Miren, Isaac es el mayor tesoro de Abraham. Lo ama con todas sus fuerzas. Pero el hecho de que él no le haya negado su hijo a Dios significa que Abraham ama muchísimo más a Dios que todo aquello que él pueda tener materialmente hablando. Necesitamos aprender a amar a Dios más que cualquier otra cosa. Si yo amo más a mi esposa que al mismo Dios, tengo un problema con mi fe. Porque mi fe entonces no es lo suficientemente correcta, porque mi fe tiene que amar sobre todas las cosas a Dios. Cuando mi fe es de ese tamaño, entonces mi fe no va a haber que la detenga. Puede venir una tormenta, puede venir una prueba como esta, puede venir una situación difícil, puede venir lo que ustedes quieran, y mi fe, que está puesta en Dios, no permitirá que yo caiga, no permitirá que yo tropiece, que yo termine derrotado en medio de la situación por la que esté pasando. Familia, necesitamos aprender a amar a Dios, aún sobre todas esas cosas que atesoramos y que amamos. Suena fuerte porque aquí estamos hablando de un hijo, no estamos hablando de una casa o de un carro, ¿no? Estamos hablando de un hijo.
Pero acuérdense que lo que está buscando el autor de Hebreos es motivar e incentivar nuestra fe. Lo que está buscando el autor de Hebreos es que estos hebreos que están leyendo la carta del autor se den cuenta que es mucho más importante tener y poner nuestra fe en Dios que en cualquier otra cosa. Acuérdense que los hebreos están luchando con esto. ¿Me quedo con mi religión o me quedo con Cristo? ¿No? Y el autor está diciéndoles, miren la fe de Abraham, que él atesoró tanto a su hijo, pero esto no le impidió amar más a Dios, glorificar más a Dios, estar dispuesto a entregar la vida de su propio hijo, porque él amaba sobremanera a Dios. Con razón se ganó el título del padre de la fe. Con razón se ganó el título de amigo de Dios, porque este señor estaba dispuesto a lo que sea con tal de agradar a su Dios. Aun cuando parecieran cosas rarísimas, aun cuando parecieran cosas que a Dios no se le iban a ocurrir pedírselas, él decidió obedecer. Versículo número 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué maravilla es todo esto, familia, porque al final obviamente Dios no iba a permitir que esto sucediera, porque Dios aborrece este tipo de prácticas, este tipo de sacrificios. A lo largo de la historia del Antiguo Testamento ustedes se van a dar cuenta que Dios aborrece este tipo de prácticas. Quiero que vean algo. Cuando Isaac le pregunta a su papá que dónde está eso, lo que van a sacrificar, Abraham le dice que Dios se proveerá de cordero, ¿no? Después de que el ángel le dice a Abraham que se detenga, que no mate a su hijo, Dios le provee un carnero, no le provee un cordero. Son diferentes. Este monte en donde sucedió todo esto es el mismo monte en donde Dios se proveyó de un cordero para quitar el pecado del mundo. En este momento, lo que estaba haciendo Dios era evitarle a Abraham el dolor de sacrificar a su hijo para honrar a Dios. Dios le evita este dolor a Abraham, pero Dios mismo no se evitó este dolor porque Él sacrificó a su propio hijo para que nosotros fuéramos perdonados, para que fuéramos justificados. Vuelvo a repetir, este monte donde está Abraham es el mismo monte donde murió Jesús. Y Dios en este momento no proveyó de un cordero, proveyó de un carnero, porque el cordero que iba a ser inmolado por la humanidad iba a venir años después. Dios al final se despojó de lo que más ama, de lo que más ama de su hijo, para que nosotros pudiéramos ser justificados. Si eso, familia, no despierta en nosotros un deseo constante de honrar a Dios, de agradecerle a Dios, entonces no sé qué podría despertar ese deseo en nosotros. Hemos visto que la fe que tuvo Abraham lo llevó a pensar más allá de las cosas materiales. Lo llevó a pensar más en una ciudadanía celestial que en un territorio físico. Vamos a regresar a Hebreos, familia. La fe, familia, siempre nos va a llevar a buscar las cosas que realmente tienen valor. Si pensamos que lo material es valioso, familia, estamos un poquito extraviados. Y lo realmente valioso es lo eterno. Y lo eterno solamente lo podemos recibir de parte de Dios como un regalo.
por medio de la fe. Estamos en el 17, ¿no? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ya vimos lo fuerte de todo esto. Mire lo que sigue diciendo. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Este que había recibido las promesas está despojándose de la misma promesa. Esto me recuerda mucho a Pedro. A lo mejor dicen, ¿y eso qué tiene que ver, Nelson? Me recuerda mucho a Pedro en esa pesca milagrosa. Cuando Pedro está como desesperado, así de no hemos pescado nada, todo esto está mal. Y Jesús le dice, ¿no? Oye, vamos a adentrar tu arca y por favor avienta la red. Y entonces el barco prácticamente se está desbordando de todo lo que pescaron. Y al final a Pedro ya no le sorprendió tanto ver tantos peces, le sorprendió el hecho de que estaba parado frente a alguien que no era cualquier persona. ¿Se da cuenta Pedro de eso? Y se olvida de los peces, se tira al piso, se hinca delante de Jesús y le dice, por favor, no te acerques, que soy un hombre pecador, ¿no? Cuando nos acercamos a Dios y cuando tenemos este tipo de fe, familia, las cosas materiales de verdad pierden valor. Porque entonces nos empezamos a dar cuenta de su grandeza, de quién es Él, de su santidad, de su perfección, y no nos queda de otra más que rendirnos a sus pies. No nos queda, necesitamos, cuando estamos encontrando en la Biblia todo esto, necesitamos no encontrar tips para mejorar nuestro estilo de vida. Necesitamos encontrar a un Dios glorioso aquí, majestuoso, para que entonces lo siguiente que hagamos como creyentes sea simplemente rendirnos a Él, entregarle nuestra vida a Él. ¿Me estoy explicando? Y de verdad, cuando empiezas a ver a este Dios en la Biblia, porque aquí a mí no me sorprende la fe de Abraham. Déjenme decirles, no es que yo tenga una gran fe, no, aquí me sorprende un Dios que está haciendo lo necesario para que podamos conectar con Él, tener una relación con Él, un Dios santo, un Dios perfecto, buscando tener una relación con pequeñeces como nosotros, ¿no? Este que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, 18, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, lo que ya habíamos platicado, ¿verdad? Parece contradictorio que Dios le esté pidiendo esto. Miren lo que dice el 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pensando, familia, pensando en otras traducciones, dice que Abraham llegó a la conclusión de que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac. ¿A qué voy con esto, familia? Al principio les dije que pareciera que Abraham, sin chistar, dijo, bueno, pues va, te ofrezco a Isaac, ¿no? Pero esta pequeña palabrita, familia, ¿saben qué nos hace saber? ¿Qué nos hace entender? Nos hace entender que Abraham se sentó un tiempo y empezó a reflexionar sobre esto que Dios le estaba pidiendo. La fe, familia, en efecto, nos lleva a creer y confiar en Dios, pero la misma fe también nos lleva a reflexionar. La fe no está peleada con la razón, la fe no está peleada con la ciencia, la fe no está peleada la fe no está peleada con nada, pues. Pensando, cuando vengamos aquí a la iglesia, familia, y cuando escuchemos su palabra, porfa, no nos quitemos la cabecita. Tenemos que pensar, tenemos que reflexionar. Porque si Dios le estaba pidiendo algo tan extraño a Abraham, Abraham se puso a meditar sobre eso. ¿Por qué Dios me está pidiendo esto, no? Dios ya me hizo una promesa de un hijo sobre el que Él me va a dar descendencia. Y ahora me lo está pidiendo que se lo dé. Abraham estaba reflexionando al respecto. Pero miren, aún la razón, en medio de la fe, tendríamos que hacerla a un lado para poder obedecer a Dios
en lo que Él nos está pidiendo. Ahora les voy a asegurar, por supuesto, que el día de hoy no les va a pedir a sus hijos, ¿no? No me va a pedir a mí, a mis hijos. Pero lo que sí estamos aprendiendo, lo que tenemos que aprender de esto, es que nuestra fe, familia, tiene que ser mucho más grande que cualquier otra situación. El amor que nosotros le tengamos a las cosas que tenemos aquí en esta tierra tiene que ser un amor limitado, digamos, pero para con Dios tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que dice el mandamiento. De Abraham, entonces, familia, aprendemos que necesitamos depositar nuestra entera confianza en Dios. El autor es lo que quiere. A partir de todo el capítulo 11 nos va a invitar a eso, a que sigamos confiando en Dios, a que no quitemos nuestra esperanza de Dios. Al final Él es el que nos mantiene de pie. A que no dudemos. Al contrario, que nos aferremos completamente a Él, que caminemos con Él, que le ofrezcamos lo mejor que podamos y que se lo ofrezcamos con fe. Todo eso hasta el día de hoy lo hemos aprendido con estos pequeños héroes de la fe. Así que, familia, vamos a terminar con esto. Miren, ya nos pusieron la otra versión. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Esta última frase suena extraña, ¿no? Dice, en cierto sentido, recibió de vuelta a su hijo. Tiene que ver con lo que les dije. Cuando Abraham se alista para ir a sacrificar a Isaac, ya lo dio por perdido. O sea, él ya sabía que lo iba a entregar. No tenía dudas Abraham de que él iba a entregar su mayor tesoro. La cosa que más amaba se la iba a entregar a un Dios al que amaba mucho más. Por eso dice que en cierto sentido Dios le regresó a su hijo de entre los muertos. Abraham ya lo consideraba como perdido. Dios no permitió que esto sucediera, pero insisto, familia, esto también nos da un retrato de lo que Dios iba a hacer en el futuro con Jesús, ¿no? De que un padre iba a sacrificar a su propio hijo para redención y para justificación de la humanidad. Abraham tenía unos 170 años, 175 años cuando murió. Y en ese entonces solo tenía como hijo a Isaac y tenía a sus dos nietos, a Jacob y a Esaú. Abraham no tuvo la fortuna, digamos, de ver todo lo que Dios iba a hacer con sus generaciones. Abraham tuvo que abrazar la fe y la promesa para que entonces él simplemente pudiera descansar en paz y descansar tranquilo. La semana pasada, ¿no es cierto? Hace 15 días yo les comentaba eso precisamente, que a lo mejor a nosotros no nos toca ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida o en nuestra familia, pero tenemos que abrazar esas promesas y nuestra fe tiene que ser tal que tengamos la seguridad, aún el día de nuestra partida, de que Dios cumplirá con cada una de las promesas que nos ha hecho. Vamos a ponernos de pie, familia. Yo no sé en qué piensen ustedes cuando hablamos de promesas, pero a mí la promesa que más me interesa es de que si yo he creído, toda mi casa sea salva. Esa es la que más me interesa. Mientras yo abrazo la promesa, tengo que ser consecuente con mi fe. Yo abrazo la promesa
y entonces le hablo del evangelio a mi gente, porque no quiero que se pierdan, quiero que se salven. De esa manera Dios cumplirá sus promesas. Yo tengo una responsabilidad, porque estoy abrazando la fe, entonces tengo que hacer algo. No puedo pensar que estando con los brazos cruzados van a suceder las cosas. Entonces yo abrazo la fe y tengo que ser consecuente con mi fe. Por la fe, Abraham, en medio de la prueba, ofreció a Isaac. Ofreció. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos ofreciendo nosotros? ¿No? Miren, esto que atesoramos a veces puede ser, les mencioné, de algo material, ¿no? Una casa, un coche, lo que sea que Dios nos pidiera, ¿no? Eso en la iglesia, en la denominación pentecostal se da mucho, ¿no? Así que, Dios me dijo que le diera mi casa al pastor y ya se la dio, ¿no? O Dios me dijo que le diera mi coche, bueno, está bien. Pero miren, ¿qué pasa cuando Dios nos pide algo que no es algo tangible? ¿Qué pasa cuando Dios nos pide un hábito, un mal hábito que tenemos? ¿Qué pasa cuando Dios nos pide un estilo de vida de pecado que nosotros hemos abrazado como algo que nos gusta y que nos satisface? Pornografía, drogas, sexo, lo que ustedes piensen. Esas cosas que a lo mejor no son tangibles, pero que Dios de alguna manera nos las está pidiendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos atesorando más esas cosas? ¿Estamos amando más esas cosas o estamos amando más a Dios sobre esas cosas? Porque si no estoy amando a Dios sobre esas cosas, entonces mi fe es una fe débil, es una fe que no está firme. ¿Qué tan dispuesto estoy yo a sacrificar eso que tengo y que a lo mejor lo he abrazado por mucho tiempo para intentar agradar a Dios? Hoy se nos hace fácil, ¿no? Pues tengo este vicio y sigo. Pues no pasa nada, al cabo Dios me ama. ¿Qué estás dispuesto a sacrificarle a Dios? Clásico, ¿no? En las familias, en las parejas, pues yo soy así, ¿no? Pues sacrifiquemos nuestro carácter, sacrifiquemos nuestra forma de responder, sacrifiquemos eso que nosotros hemos abrazado y que sepa Dios que sobre esas cosas, sobre mi carácter, sobre cómo es Nelson, sobre cómo piensa Nelson, sobre ese vicio que tiene Nelson, él ama más a Dios y por eso lo va a ofrecer como un sacrificio delante de Dios. La idea al final es agradar a Dios. Y acuérdense de algo, Dios nunca nos va a pedir algo solamente porque Dios sea un egoísta que quiera que le sacrifiquen cosas. Si Dios nos pide algo, es para el beneficio de ustedes mismos. Es para el beneficio de nosotros mismos. Dios es así. Sacrifícame esto. No es un acto egoísta de Dios de dámelo, lo quiero. No, sacrifícame esto. Y al momento de sacrificarlo, esto te va a ayudar a ti. ¿Qué le podríamos dar a Dios? ¿Qué le podríamos dar a Dios que diga Dios lo necesito? ¿No? Si algo Dios les pide a ustedes, si algo Dios me pide a mí, no es para que Él se sienta satisfecho, ya lo necesitaba, ¿no? Es para que nosotros crezcamos, avancemos, no nos quedemos en el mismo lugar de siempre. A veces nos va a pedir Dios que sacrifiquemos cosas para restaurar la familia, para restaurar mi relación con papá, mi relación con mamá. A veces Dios me va a pedir que sacrifique cosas para que el futuro de mis hijos no sea cualquier futuro. De verdad, familia, cualquier sacrificio que ustedes hagan para con Dios no es para que Dios... estos sacrificios siempre son para bendecir a su pueblo, para bendecir a su gente. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pensar un poquito en aquello que todavía nos hace falta entregarle a Dios, en aquello que todavía lo estamos atesorando, lo estamos abrazando y no se lo hemos querido entregar a Dios, todo aquello que hemos pensado que
que no es necesario que se lo entreguemos a Dios, pero que al final Dios siempre, siempre nos va a estar pidiendo aquello que pueda parecer más importante para nosotros que Dios mismo. Dios. Padre, es tan complicado pensar en este tipo de cosas porque al final nosotros somos muy egoístas, Dios. Nosotros siempre estamos pensando en nosotros mismos. Y al pensar en nosotros no nos damos cuenta y no logramos ver que todo aquello que tú nos estás pidiendo ni siquiera es para ti, es para nuestro propio bien. Padre, ayúdanos a quitar de nuestro corazón el orgullo, ayúdanos a quitar de nuestro corazón, bendito Dios, la soberbia, la jactancia, todo eso que nos hace pensar que somos superiores a alguien más, sino al contrario, Padre, que vengamos delante de ti y nos humillemos y sepamos, bendito Dios, que tú nos has amado por igual a cada uno de los que estamos aquí, que tú te has entregado como un sacrificio vivo para rescatarnos a cada uno de nosotros. Padre, pon en nuestro corazón el deseo, el anhelo, la convicción de sacrificar aquello que hemos puesto antes que a ti. Que podamos sacrificar aquello que hemos puesto antes que nuestra relación contigo, bendito Dios. Porque todo aquello que esté antes de mi relación contigo siempre va a estorbar para entonces caminar correctamente en esta fe. Ayúdame, bendito Dios, y enséñanos como congregación a ofrecerte aquello que nos estorbe, bendito Dios, para relacionarnos contigo. Llámese como se llame, bendito Dios, si son cosas materiales, si son cosas, si son emociones, si son adicciones, que sea lo que sea, bendito Dios, ayúdanos por favor a podértelo entregar y ponerlo a tus pies, bendito Dios, para que tú seas honrado, seas glorificado y al mismo tiempo entiendo, bendito Dios, que todo esto que tú estás pidiéndome, siempre traes en el pensamiento cosas buenas, cosas de bien para nosotros, nunca cosas de mal. Danos el valor para despojarnos de eso que no te agrada. Danos el valor para despojarnos de aquello, bendito Dios, que te ha ofendido, que te hemos ofendido durante mucho tiempo con esa actitud, con esa forma de ser. Ayúdanos a entregártelo, a ponerlo a tus pies, bendito Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tener una fe, bendito Dios, en donde tú seas nuestro todo. En donde tú seas nuestro todo, que tú seas nuestro primer pensamiento al despertar. Que tú incluso estés en nuestros sueños, bendito Dios, que estés en nuestros labios al hablar. Dios, ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos a amarte como deberíamos amarte. Ayúdanos a amarte como deberíamos amarte. Enséñanos a no amar otra cosa más que a ti, bendito Dios. Que a ti te amemos sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.